La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Hace casi exactamente un año, el 11 de junio del año pasado, tuve una crisis de salud muy aguda que estuvo a punto de hacerme salir de esta vida. Y ello me condujo a hacer una reflexión de fondo acerca de cuál sería la mejor manera de enfrentar esta última etapa de mi vida a los 73 años. Y una de las conclusiones que saqué, aparte de luchar por mantener mi salud hasta donde se pueda, fue la de escribir mis memorias con el propósito de que los recuerdos que puedan tener mi familia, mis amigos, mis paisanos de Zacatecas y de México. Creo que, como dice la canción, al final de la vida nomás el recuerdo queda en esta tierra, en los que nos han acompañado en la vida. Y por esa razón, enseguida de tomar la decisión de escribir, fue también reflexionar acerca de cuál sería la línea de conducción o la línea conductora de mi reflexión. Llegué a la conclusión de que lo central debería de ser explicar mi papel en cada uno de los regímenes políticos que en México se sucedieron de los años 50 hasta ahora. ¿Por qué de los años 50? Porque en ese año empezó a darse en Zacatecas una lucha que ya también se expresaba en otras entidades para superar el régimen del caciquismo autoritario. Era un sistema en donde un hombre fuerte de la entidad tomaba las principales decisiones, incluido las decisiones de quienes gobernaban. En Zacatecas, ese papel de cacique le correspondió a Leobardo Reynoso, que gobernó el estado del 44 al año 50. En la sucesión que ya se preparaba, él decidió que su sucesor debiera de ser un joven culto que se llamó José Minero Roque. Su designación como candidato del partido oficial produjo una rebelión que encabezó un general denominado José Manuel Contreras, que levantó un movimiento en el que participaron varios familiares míos, encabezados por mi propio papá, J. Cruz Cárdenas. El movimiento tuvo distintos bemoles, pero al final de ese año mi papá fue preso político y correspondió al nuevo gobernador, José Minero Roque, liberar a los presos políticos, de manera que eso quedó en la memoria de la familia como algo que se comentaba con mucha frecuencia. Yo escuché los relatos más detallados de ese episodio por parte de mi querido tío Baldomero, hermano de mi mamá, que también participó. En el libro cuento lo que pasó y cómo inició allí una movilización generalizada en los estados que condujo a que el presidente López Mateos decidiera que en lo sucesivo la decisión de decidir las candidaturas oficiales le correspondería a él mismo y a los presidentes de la República que le sucedieron. Allí inició lo que yo denomino el nacionalismo autoritario. Ese nacionalismo dominó entonces hasta
los años 70, en donde ya había una crisis de gobernabilidad fuerte, porque la sociedad mexicana había cambiado, había mucha gente en la clase media, había anhelos muy fuertes de libertad y democracia, de manera que después de los movimientos del 68 y del 71, muchos jóvenes iniciaron las luchas de diversa manera para que México cambiara. Unos se fueron al movimiento social, otros se fueron a la guerrilla y otros tomaron la decisión de exigir espacios de legalidad democrática para que las izquierdas pudieran participar. Esa decisión la tomó el Partido Comunista Mexicano y fue la decisión que me convenció de ingresar a ese partido. Después de ello, logramos el registro electoral del Partido Comunista, se logró que iniciara la transición democrática y así se generó un sistema de partidos muy competitivos en donde las tres formaciones partidarias fundamentales durante 20 años, PAN, PRI y PRD, hicieron la tarea de formar una ciudadanía democrática muy importante. Pero también se quedó claro que las fuerzas del conservadurismo, los conservadores, estaban tanto en el PRI como en el PAN, y cuando sintieron la competencia fuerte por parte de Cuauhtémoc Cárdenas y el naciente PRD, entonces dejaron de ser demócratas y llevaron a cabo el fraude de 1988. Fraude que se repitió en el 2006, y tan grave fue ese que allí se transformó realmente la transición democrática en una temporada o en un periodo nacional de mucha incertidumbre política. El sistema de partidos cambió de manera tal que hoy solo tenemos dos grandes polos políticos. Por un lado, la Cuarta Transformación, y por otro, las fuerzas conservadoras encabezadas por el PAN junto con el PRI. Bien, pues quiero decirles que me tocó, por suerte, vivir de cerca todos estos cambios. Pude participar en las reformas electorales, pude participar en los grandes movimientos de protesta del 88 y del 2006, y me tocó vivir para ver que finalmente la izquierda llegó a la presidencia de la República y a tener mayoría en el Congreso de la Unión en el 2018. De todo esto hablo en mi libro, que consecuentemente he titulado como Mi viaje a través de los cambios políticos. Este libro lo presentaremos el próximo 3 de junio en el Teatro Calderón a mediodía, a las 12 horas. Ojalá los pueda saludar en el Teatro Calderón. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad.